Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso de nuevo al Señor. Qué bueno estar en la casa de nuestro Padre, de estar aquí para recibir su palabra, para buscar de Él. No hay nada mejor que estar en la casa de papá. Así que le damos las gracias a todos por estar acá el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español de nuestra iglesia Bell Shoals. También saludamos no solamente a las visitas y a cada persona que está aquí el día de hoy, sino también a través de las redes sociales, los que ven nuestras predicaciones más adelante en la semana. También los saludamos, pero le damos gracias al Señor siempre por la oportunidad, el gran privilegio que significa estar con ustedes domingo tras domingo. Y créame que le doy gloria a Dios por verlos a cada uno de ustedes. Si usted es nuevo para nuestra iglesia, al salir, por favor, conéctese con nosotros en nuestro punto de encuentro, puede hablar conmigo. Y también quiero tomar el tiempo, ya sé que Luis Javier lo hizo, pero gracias a cada persona que trajo algo de comer, que puso de su tiempo, que pudo estar ayer ayudando de una u otra manera. Cada persona que vino el miércoles a empacar estas mochilas, también los que pudieron dar una donación para aportar para esta iniciativa. Créanme que le damos las gracias, pero sobre todas las cosas le damos la gloria a Dios, porque fue algo maravilloso. Y así vamos a seguir continuando juntos con mi iglesia, impactando siempre a la comunidad con la pureza del evangelio. Hoy continuamos profundizando lo que son los principios que tenemos como iglesia. Ya pronto vamos terminando. Tenemos 6 principios. Hemos hablado de la unidad inquebrantable, de tomar acciones audaces. Hemos hablado de tener una generosidad intrépida. La semana pasada hablamos de la mentalidad comunitaria, esa importancia de tener en nuestra mente a la comunidad y la comunidad en nuestra mente. Hoy vamos a hablar de verdad relacionable y la próxima semana autenticidad agresiva. Pero son principios una vez más que tenemos como iglesia, que vemos a la luz de las escrituras y que son de mucho valor para nosotros. Así que antes del mensaje del día de hoy, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a buscar al Señor en oración para que Él nos guíe a través de su palabra en esta mañana. Dios del cielo, venimos delante de ti con acción de gracias, Señor. Padre, gracias a ti porque tú eres un Dios bueno, Señor, en que aún nosotros, estando en nuestros pecados, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera tú nos amaste, Señor, para así entonces transformar nuestra vida. Nos amas a nosotros, Señor, y quieres transformarnos para ir de muerte a vida, como lo cantábamos, Señor, porque tú eres el que nos salvas, tú eres el que nos perdonas, y te damos gracias por esa preciosa sangre. En esta hora, Señor, mientras abrimos tu palabra, mientras hablamos de algo tan importante como lo es la Biblia, Señor, tu palabra, te pedimos que seas tú preparando los corazones y que sea tu Santo Espíritu hablando a cada una de las personas que estamos aquí el día de hoy. Guíanos, Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no soy muy dado a lo que es los Legos, pero el día de hoy hay una foto en pantalla que quiero que usted vea. Este Lego es de la Torre Eiffel. Se dice que es el segundo más grande del mundo. Tiene alrededor de 10,000 piezas. Tiene un costo mayor a los $600. Mide 5 pies o para otros alrededor de 1,5 metros. Se dice que puede tomar de 18 a 22 horas de poder poner todas las piezas para que luzca de esa manera. Incluso este set de Lego tiene un manual de instrucciones de 544 páginas. O sea, son 3, no pudo caber en un solo librito, sino son 3 libritos, y el total del manual de instrucciones son 544 páginas. Pero a pesar de su complejidad, de las muchas piezas que tiene, de lo complejo que es, este set de Legos es accesible de armar. A pesar de que parece difícil, déjeme decirle que no es una tarea imposible armarlo. Siempre y cuando una persona siga el manual de instrucciones paso a paso, y por supuesto tenga el suficiente tiempo, espacio y paciencia, que sé que muchos de nosotros no lo tenemos, pero siempre y cuando haya tiempo, espacio y paciencia, la probabilidad de armar este set de Lego siguiéndole el manual de instrucciones es de un 95 al 100%, siempre y cuando tengamos estas cosas. Sin embargo,
Yo me hice una pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos el manual de instrucciones? Si alguien llega y nos da esta caja de Legos con las 10,000 piezas y que nosotros tratemos de ponerlo. Entonces le hice esa pregunta a la plataforma de inteligencia artificial y me soltó la página que la probabilidad de que una persona promedio pueda armar este set sin el manual de instrucciones es de un 0.00001%. Una tarea prácticamente imposible. Y a donde quiero llegar es que tú y yo, cada ser humano, tiene algo que completar, que construir, algo que armar, que tiene más piezas que este Lego que está en pantalla. Algo que es mucho más grande que este Lego en pantalla. Algo que toma mucho, pero mucho más tiempo de construir. Y es mucho, pero mucho más valioso que cualquier Lego. Cada ser humano tiene una vida por vivir, por completar, por construir. Y qué imposible sería vivir tu vida sin un manual de instrucciones. Y sabes algo, así como los creadores de Lego le dan a cada uno de sus sets un manual de instrucciones, el creador de la vida, Dios, nos ha dejado un manual de instrucciones de cómo vivir la vida. Y ese manual tú y yo lo tenemos y se llama la Biblia. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, en la verdad relacionable que encontramos en la palabra. En este libro tan hermoso, es un principio que tenemos como iglesia. Queremos ser una iglesia cristocéntrica, queremos ser una iglesia que siempre el fundamento sea la palabra. No lo que el pastor quiere o quiere otra persona, sino que la palabra del Señor sea el fundamento, que es ese libro, ese manual de instrucciones para la vida del ser humano. Nuestro anhelo es predicar siempre la verdad que se encuentra en la palabra. El mensaje y la enseñanza de la Biblia es importante, es aplicable para la vida de cada ser humano. Y como iglesia buscamos comunicar sus enseñanzas y el mensaje de la Biblia para que todos puedan experimentar lo mejor de Dios y puedan conocerlo más a Él y su vida pueda tener propósito en Cristo. Sin embargo, creo que vivimos en una época donde cada vez más y más la gente descredita la Biblia. Una época donde incluso el porcentaje de cristianismo en los Estados Unidos va en decadencia. Pero al mismo tiempo vivimos en una época donde cada persona en cierta manera necesita más que nunca el mensaje de la Biblia. O estamos en una época donde toda persona necesita este manual de vida. Creemos que Dios es el creador del mundo, del universo. Creemos que Dios creó la vida, que Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, ese Dios todopoderoso, ese Dios quien nos creó a nosotros, nos ha dejado nada más y nada menos que un manual de vida, un libro de instrucciones para nuestro propio beneficio, para que así nuestra vida tenga sentido y así seguir la voluntad del Creador en su creación. Así que si usted me acompaña, pues vamos a abrir la Biblia para ver qué dice la palabra de sí misma. Acompáñeme a 2 de Timoteo, quizás muchos de ustedes lo conocen, y vamos a leer los versículos 16 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Voy a estar leyendo la traducción Biblia de las Américas y me llama mucho la atención esta primera expresión que vemos en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta es una de las expresiones más importantes en el Nuevo Testamento con respecto a la doctrina de la inspiración divina de la palabra. El término griego que se usa aquí en 2 de Timoteo es theopneustos, que literalmente se traduce como soplado por Dios o aliento divino. Eso quiere decir que la Biblia, toda escritura, ha sido dada por el aliento de Dios mismo. Dios es la fuente y es el supremo autor final de la Biblia.
Es cierto que él utilizó autores humanos para escribirla, pero aún así la Biblia tiene todo el peso de la autoridad de Dios, porque esos hombres no escribieron lo que quisieran, sino lo que el aliento de Dios le estaba dando. La Biblia, de principio a fin, en todas sus palabras, es la palabra de Dios inerrante. Cuando el texto dice que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a toda la palabra y no solamente a porciones de ellas. Muchos de nosotros, bueno, espero no, mucha otra gente, de eso no pasa aquí en la iglesia. Nos gusta decir que ciertos textos sí son inspirados, pero aquellos que no me convienen, bueno, quizás no. Pero nosotros como iglesia creemos que toda la escritura, no solamente porciones, sino toda es palabra de Dios para el ser humano. En otras palabras, cada una de las palabras de la Biblia fue dada por Dios y por lo tanto es totalmente verdadera. La Biblia no contiene ningún error y es la única fuente infalible, la única fuente verdadera de doctrina cristiana para el mundo. Y así como en este Lego de C que mostramos al principio, se necesita seguir cada página, de lo contrario podemos terminar construyendo otra cosa. De la misma manera, qué hermoso es cuando como seres humanos seguimos la Biblia a lo mejor de nuestra capacidad, con todo lo que ella tiene que decir, porque aplica en cada área, no solamente en las que queremos escuchar, sino cada área de nuestra vida. Y como lo mencionaba antes, la Biblia es ese manual de instrucciones dado por Dios a su obra maestra, al ser humano. Somos hechura suya, para que así tú y yo podamos ser completos y equipados para la vida. La Biblia se nos dice en este texto que es útil para enseñar, es decir, proveer conocimiento espiritual a la persona. También es útil para reprender, o en otras traducciones para redarguir, es decir, para convencer al ser humano de sus errores, de sus pecados, pero al mismo tiempo es útil para lo que es la corrección, corregir, es decir, guiar al ser humano a la verdad y al camino correcto. También instruye al ser humano en justicia, es decir, nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que la palabra de Dios habla sobre sí misma y nosotros sostenemos esto como iglesia. La Biblia no es otro libro más del planeta, sino es el libro dado por Dios a su creación maestra, el ser humano. En todo el planeta, cuando usted analiza en toda la historia del planeta, del mundo, no hay otro libro como este. Este es el libro más impreso. Se estima que hay más de 5,000 millones de copias. Es el libro más traducido en la historia del planeta, traducido a más de 3,000 idiomas. No hay otro libro que ni siquiera alcance esa cantidad de traducciones. Y por supuesto es el libro más distribuido de la historia. No hay otro libro que se compare o que ni siquiera se acerque al nivel de influencia que ha tenido la Biblia en el mundo. Es única, es inigualable, es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas es el libro más influyente de toda la historia. Ningún otro se le acerca. Algo interesante de la Biblia, para los que no los conocen, literalmente significa colección de libros. Por eso es que es tan grande, tiene muchas páginas, porque hay muchos libros que están allí. Y estamos hablando de 66 en su totalidad, 39 en el Antiguo Testamento, es decir, que fueron escritos antes de Cristo, y 27 libros que fueron escritos después de Cristo, que llamamos el Nuevo Testamento. Hay más de 40 autores diferentes que escribieron en diferentes lugares y escrita en un periodo de 1500 años, desde el año 1405 antes de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. Ahora bien, así como es el libro más influyente de la historia, pues con mucha frecuencia también la Biblia es el libro más criticado por las personas. Yo como pastor personalmente he tenido muchas conversaciones con personas acerca de la Biblia y permítame entonces compartir algunas de esas críticas que las personas suelen decir acerca de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Y la primera de ellas que muchas personas me lo han dicho: no, Jim, lo que pasa es que la Biblia fue escrita por hombres. Ya lo hemos leído aquí en 2 Timoteo 3:16, fue inspirada por Dios. Claro que él usó al hombre, pero el hombre no escribió lo que quiso, pero fue el aliento de Dios que puso la inspiración divina. Así fue como Dios lo decidió hacer, usar al mismo hombre para escribirla. Vea lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21.
Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fueron mensajeros, ellos no hablaron por su propia voluntad humana, sino el Espíritu Santo de Dios puso esa inspiración sobre ellos. Así que no voy a tomar mucho tiempo en esta crítica, supuesta crítica que dice la gente, pero hay otra. Algunas gentes dicen, bueno, ¿sabes qué, pastorín? Es que los libros no se pueden confiar porque no están los textos originales. Y aquí entonces cuando tenemos que hacer algo que se conoce como una prueba bibliográfica. El Nuevo Testamento fue escrito muy cerca de la fecha de los Hechos. Se estima de alrededor a 95 años después de Cristo. Y los hechos tuvieron lugar alrededor del año 30. Muchos de los padres primitivos mencionan incluso los libros del Nuevo Testamento en sus escritos. Hay personajes que no tienen nada que ver con la Biblia, como Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, por mencionar algunos, que hablan en sus escritos acerca de la Biblia, citan la Biblia en sus escritos. Se dice que hay más de 20,000 referencias del Nuevo Testamento que tienen fechas dentro del año 100 al 350. Muchos otros personajes que escribieron y hay referencias a los escritos que hay alrededor de 20,000 de ellos. Pablo murió alrededor del año 65-66, así que sus cartas fueron escritas antes de esos años. También Lucas, que es uno de los autores de los libros de la Biblia, no habla acerca de la destrucción del templo que ocurrió en el año 70, así que él escribió antes de eso. Ahora bien, también se nos dice, cuando vemos e investigamos lo que es el Nuevo Testamento, se estima que hay alrededor o más de 6,000 manuscritos, o en otras palabras, copias de los textos originales de todo el Nuevo Testamento en griego. Y se nos dice que cuando vemos y analizamos estos escritos, se estima que tienen un rango de 50 a 200 años de los eventos. Y ¿sabes qué es lo impresionante? Cuando tú comparas estos 6,000 manuscritos, estas 6,000 copias de los textos originales, cada una de estas copias tiene un casi 100% de precisión entre sí. Solo hay un 0.5% en cuestionamiento que no afecta a ninguna doctrina del cristianismo en absoluto. Eso es algo impresionante. Cuando tú comparas, solamente para que tengan una mayor idea, iglesia, cuando comparamos la Biblia con otros escritos de su época, ninguno se acerca al número de copias del Nuevo Testamento. Hay un libro que es el que más se acerca, la Ilíada de Homero. Simplemente tiene alrededor de 650 copias. Y la más cercana, la copia más cercana del texto original de Homero es de 400 años. La Biblia tiene más de 6,000 copias y se aproxima a la fecha de los eventos. El promedio de copias, aparte de la Ilíada de Homero, comparados con otros textos de la época, el promedio de copias de un escrito en ese tiempo es de alrededor de 20 copias. Era lo que se estimaba. Alguien escribía algo y se hacían quizás unas 20 copias en esos tiempos. El Nuevo Testamento, más de 6,000 copias. Y ahora bien, yo les digo algo, es cierto que no tenemos los textos originales, o al menos no han aparecido, ¿no? No tenemos esos textos originales que el apóstol Pablo escribió a mano, o que Juana escribió a mano, o que Pedro escribió a mano, para mencionar algunos autores. Pero tenemos algo mucho mejor que los textos originales, ya que si tuviéramos solamente una fuente, solamente un texto original, qué fácil sería decir, no, eso está contaminado. Eso no lo podemos probar que verdaderamente fue Dios. También puede que tener textos originales provocaría idolatría en medio del pueblo de Dios. Y lo último que Dios quiere es que seamos idólatras a algo, sino que solamente lo adoremos a Él. Así que créame que a pesar de que no tenemos los textos originales, tenemos algo mucho mejor que Dios ha decidido y que tiene concordancia y consistencia alrededor de cada uno de sus manuscritos. Otra cosa que dice la gente, no, pastor, es que se debería de buscar otras fuentes de historia. No veamos la Biblia, veamos otras pruebas en la historia, otras fuentes. Y aquí es cuando hacemos una prueba de evidencia interna. Y te diría, sería totalmente absurdo ignorar la fuente más temprana y primaria acerca de Jesús. No hay necesidad de ir a otras fuentes. Vemos el testimonio de los escritores.
de los testigos oculares del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Y cuando vemos el testimonio de ellos es algo confiable. Fueron muchos reporteros, claro que sí. Fueron honestos, claro que sí. Incluso fueron tan honestos que se atrevieron a escribir cosas vergonzosas y extrañas de ellos mismos. Se nos habla de aquel Pedro que en muchas ocasiones negó a Jesús, no tuvo fe cuando salió, tuvo miedo cuando estuvo en las aguas. Vemos cosas vergonzosas, vemos que en algunas ocasiones eran cobardes. El Señor les tenía que decir hombres de poca fe. En muchas ocasiones no le creían a Jesús. También incluso en el Nuevo Testamento vemos un papel muy estimado de las mujeres. En estos tiempos bíblicos, créame que muchos autores no escribían de las mujeres en esos tiempos. Y la Biblia no le importó eso. Los autores hablaban de las mujeres, las primeras que estuvieron allí cuando el día de la resurrección. ¿Se contradicen los manuscritos? No, al contrario. El mensaje acerca de Jesús es consistente desde su principio a fin. ¿Tuvieron prejuicios? Para nada. Incluso Pablo habla de cómo perseguía a los cristianos. Si yo quiero escribir algo, quizás trato de omitir esas cosas malas de mí, pero él habló de cómo perseguía a los cristianos. Se hablaba de cómo Tomás no creía. Incluso en la misma resurrección le dice: tengo que ver. Ahora bien, ¿qué otra cosa dice la gente? No, pastor, es que Jesús no existió. Se suponen que Jesús no existió. Aquí es cuando se hace una prueba también de evidencia externa. Varios personajes que no eran cristianos hablaron acerca de Jesús y los cristianos. Por mencionar algunos, Flavio Josefo, un historiador judeo romano, habla de sus escritos acerca del cristianismo y de Jesús. Puede buscar a Tácito, un historiador romano que habla de Jesús. Puede buscar Plinio el joven, Lauciano de Samosata, o también a Celso, el filósofo griego. Hay muchas fuentes extrabíblicas, es decir, que no tienen nada que ver con la Biblia, autores que hablan y afirman la existencia de Jesús y el movimiento cristiano y cómo se expandió. Muchos de estos personajes afirman que los cristianos adoraban a un hombre llamado Jesús como Dios, a tal punto que ese Jesús muere y resucita de entre los muertos, o por supuesto, como lo ponen ellos, que su cuerpo simplemente desapareció. Y la historia, cuando la vemos, nos habla de aquel Jesús nacido de Belén de Judea. Así que decir que Jesús no existió es algo totalmente absurdo. La arqueología también da testimonio de la evidencia, de la veracidad de las escrituras. Y otra cosa más, la última que te quiero dejar para seguir moviéndonos donde el Señor nos quiere llevar. He escuchado, y esta es una conversación que he tenido con otras personas: no, mire, pastor Jim, es que lo que pasa es que el hombre fue el que juntó los libros que hay en la Biblia. No fue Dios, eso fue el hombre. Hay una Biblia que tiene más libros, otra que no. Y aquí es cuando tenemos que estudiar algo que se conoce como canonización bíblica. Ojo, Dios determinó los libros que iban a haber en la Biblia. El hombre simplemente reconoció por medio de ciertos criterios en diferentes consejos, en diferentes reuniones que tuvieron. Y cuando analizaron estos escritos, créame que cuando hay unos libros que se llaman pseudopígrafos, si no me equivoco, que incluso hay un evangelio que se llama el Evangelio de Jesús. ¿Y por qué el Evangelio de Jesús no está en la Biblia? Bueno, porque no fue Jesús el que lo escribió. Entonces, pues estos padres de la iglesia primitiva vieron la inspiración, la veracidad que había entre los escritos. Estuvieron viendo la consistencia, que hubiera armonización entre ellos. También tenía que haber apostolicidad. Ahora sí, apostolicidad, es decir, que el libro fuera escrito ya sea por alguien que conoció a Jesús o alguien relacionado con ellos, y que hubiera un acuerdo general. Cuando se trata del Antiguo Testamento, ya el canon se había dado antes de Cristo, es decir, la colección del Antiguo Testamento. Los judíos y protestantes sostenemos el mismo canon, solo en diferente orden y agrupación. Para los judíos al Antiguo Testamento se le llama el Tanakh, que sería la Torá, que sería la ley. Después siguen Nevim, que serían los profetas, y después Ketuvim, que serían los escritos. En nuestro orden como iglesia protestante sería Pentateuco, los libros históricos, poéticos y proféticos. Y por supuesto, tantos judíos como protestantes rechazamos que los libros apócrifos o estos libros pseudoepígrafos no son inspirados, porque no concuerdan con el testimonio bíblico.
Ahora bien, cuando se trata del Nuevo Testamento, no fue sino hasta el Concilio de Cartago, que fue alrededor del año 397, que se afirmaron los 27 libros que vemos en el Nuevo Testamento. Y hubieron factores de influencia como personajes como Ireneo de Lyon, Eusebio, Justino Mártir. También hubieron controversias teológicas que llevaron a la iglesia a impulsar a hacer este canon del Nuevo Testamento. Podemos hablar del marcionismo, del gnosticismo y del montanismo, pero ya eso es para otra ocasión, mis hermanos. No los quiero aburrir con un montón de historia, pero a donde quiero llegar es que cada libro que está en la Biblia tiene la firma de Dios. El hombre simplemente reconoció su obra. Es, por ejemplo, yo no soy el más dado a la arte y sí toco un poco de música, pero hay ciertas voces que uno reconoce. Quizás si nos ponen 10 canciones y uno sabe a un cantante, uno escucha las 10 canciones y saben cuáles son de su voz y cuáles no son de su voz. Quizás el mismo con el arte. Si a alguien acá le gustan las pinturas, pueden poner 10 pinturas y un experto que conoce el arte de Picasso va a saber exactamente qué arte, qué pinturas son de Picasso y cuáles no las son. De una manera similar, eso es lo que vimos en la historia. Ya cada uno de estos libros fueron inspirados y el hombre simplemente reconoció el autor de ellos, que es el Señor. Esta es la manera como yo lo veo. El Señor es el director y compositor de la sinfonía de la Biblia, y los autores simplemente fueron los músicos que tocaron lo que el compositor ya había determinado. Ahora bien, estas son simplemente algunas de las cosas que las personas tienden a hablar o a criticar acerca de la Biblia. Créame que sí queremos, y si tuviéramos más tiempo podemos seguir mencionando muchas cosas más y más de lo que la gente habla de la Biblia. Pero a donde quiero llegar es que por mucho que las personas traten de refutar la veracidad, la confiabilidad, la divinidad de la Biblia, no podrán hacerlo. Hay mucha evidencia a favor de la inspiración divina y la misma palabra lo afirma. Y a la verdad hay personas, cuando analizamos bien, que simplemente hablan mal de la Biblia solo por el simple hecho de que no les gusta el contenido que hay en este manual de instrucciones. Personas que quieren vivir la vida a su manera y no como Dios quiere que ellos vivan la vida. Y entonces si tengo un libro que me dice cosas que yo no quiero escuchar, pues entonces hablo mal de ese libro, lo ciego y lo dejo a un lado. Personas que simplemente tienen comezón de oír lo que ellos quieren. Que nunca seamos nosotros como esas personas. Que siempre, a pesar de que hay algo, como dicen algunos, que puede que me choque, que puede que me mueva o que yo me pregunte, no me vaya a buscar otra fuente, sino continúe y siga trabajando, investigando. Pasar tiempo en la palabra. Vea lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 2 en adelante. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia en instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Wow. Yo creo que ese tiempo es hoy. Mis hermanos, las personas están buscando qué creer, y en muchas ocasiones están buscando cosas que les gusta escuchar. Tienen comezón de oídos. Yo estaba investigando mientras me preparaba. El porcentaje de personas que creen en una religión es muy alto en el mundo. Se estima que quizás un 2% son ateos. Pero la mayoría cuando hablamos de todo el mundo, no solamente Estados Unidos, todo el mundo, siempre hay algo que las personas están buscando creer. Internamente el ser humano está diseñado para creer en Dios. Por eso vemos a los indígenas o a los indios, donde no han llegado misioneros, o están adorando un árbol, o están adorando al cielo o al sol. A lo largo de la humanidad el ser humano busca algo que adorar, busca algo a qué buscar. Hoy en día quizás no adoramos un sol, no adoramos una luna o adoramos estas cosas, pero sí tenemos comezón de oír cosas diferentes a las escrituras. Es triste ver personas rechazando el mensaje de la Biblia.
Pero a la misma vez esto no es sorpresa para nosotros, porque hay personas que simplemente quieren escuchar cosas conforme a sus propios deseos y no les gusta ser confrontados por la verdad. Porque este libro confronta, este libro es como un espejo que te muestra lo sucio que tú eres. Pero así como te muestra lo sucio que tú eres, te muestra la solución para entonces estar limpio delante de Dios. El problema es que no nos gusta ver la realidad en el espejo y por eso queremos ir a otros lados. Pero déjame decirte que no hay nada mejor, no hay nada más hermoso, no hay nada que se compare cuando tú y yo nos apegamos a la palabra, cuando tú y yo buscamos en la Biblia. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa es la palabra. La Biblia es ese manual de instrucciones que necesitamos para así vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Creador. Y este libro, la palabra, es algo completo. Es una obra terminada y que no le hace falta nada. Gloria a Dios. Y puede leer Deuteronomio 4, Proverbios 30, Apocalipsis 22 para que vea que ya es un libro terminado. Hay de aquel que trate de añadir o de quitarle a la palabra. Mis hermanos, las enseñanzas de la Biblia son aplicables en cualquier circunstancia, edad y etapa en que tú te encuentres. Es un libro que no pasa de moda, sino que transforma a su lector a diario. Qué hermoso es escuchar cuando algunos hermanos me dicen: no, yo ya he leído la Biblia varias veces y sigo aprendiendo. Claro que sí, yo también. Es que es un libro que a diario buscamos de él. Mis hermanos, muchas cosas pueden pasar de moda. Muchas cosas pueden que estén por unos 5, 10 años y se van. La Biblia es diferente. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios una vez más acerca de su misma palabra? Vea lo que dice 1 de Pedro 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¡Wow! Creo que ya les mencioné mi árbol de aguacate. Ese árbol está más seco que quién sabe qué. Bueno, nunca se transformó en árbol porque quedó pequeñito. Mis hermanos, la hierba se seca. El ser humano tiene fecha de caducidad en la carne. Pero mis hermanos, si hay algo que ha permanecido por miles de años, es la palabra de Dios. A través de persecución, a través de movimientos que trataron de quemar la Biblia. Y mira, parece que lo que hicieron fue multiplicarla, porque ahora no se compara la Biblia a ningún otro libro. Miles y millones de copias, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Es perfecta, es segura, es recta, es limpia, es pura, verdadera, es deseable más que el oro, más dulce que la miel. Dice el salmista en el Salmo 19: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Mis hermanos, usted quizás no se ha dado cuenta, pero si usted tiene una Biblia en casa, si la tiene en su teléfono, tiene el libro más precioso y valioso. Algo más valioso que el oro puro, algo más dulce que la miel, algo que es perfecto, puro, algo que Dios mismo te ha dejado para que tú lo puedas conocer más y más a Él. Como iglesia, este es uno de nuestros principios: predicar la verdad, una verdad relacionable, una verdad que aplica no solamente al pastor, no solamente al grupo de alabanza, no, una verdad que aplica a todos. Si usted está aquí, la Biblia aplica para usted. Hay un gran valor cuando seguimos la palabra, cuando nos apegamos y nos aferramos a ella en toda circunstancia, porque ella habla en cualquier circunstancia en donde tú estás. Muchas personas dicen: es que el Señor no me habla. Lee la Biblia. No, es que no me habla. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? A través de su palabra. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces no me ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces no me ha corregido? Es como espada de doble filo.
Claro que sí, es dulce, pero también corta y penetra y nos transforma. No hay nada más, no hay otra cosa en la cual deberíamos de apegarnos, sino solo la palabra del Señor. La palabra ha sido inspirada por Dios. No te apegues a lo que el trabajo diga de ti. No te apegues a lo que una persona dice de ti, o a lo que el mundo dice que tienes que hacer, o de cómo debes de comportarte. No, depende de Dios y apégate a lo que la palabra de Dios dice. Si Él te ha adoptado y ahora eres un hijo suyo, pues eso eres. Apégate a la palabra. Sigue el manual que Él nos ha dejado. Y quizás usted diga: pastor, es que me da pereza, es un libro muy largo. Claro que sí, y mucho mejor que es un libro muy largo, porque así no te vas a aburrir de ella. Tienes toda una vida para aprenderla. Veamos el texto que vimos al principio, 2 de Timoteo 3, 16 en adelante, una vez más. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, una pregunta válida que nos podemos hacer el día de hoy: ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos a través de la palabra? ¿Cuál es el mensaje central de toda la Biblia? ¿Por qué el pastor está muy apasionado acerca de esto? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Qué nos dice la palabra, mis hermanos? El mensaje central de la Biblia es la redención por medio de Jesucristo a través de su resurrección. Oh, mis hermanos, la Biblia nos habla de cómo Dios creó el mundo y al ser humano para vivir en comunión con Él. Allá en el jardín del Edén, Dios caminaba con Adán y Eva. Pero mis hermanos, la palabra nos dice que pasó algo espantoso, algo que trajo la muerte, algo que causó la separación entre Dios y su creación maestra. El pecado fue lo que rompió esa relación y trajo esa separación. Es lo que habla la Biblia. Y a lo largo de la historia, a medida que usted lee la palabra, va a ver cómo Dios revela su plan redentor con el fin de reconciliar a la humanidad consigo mismo, porque hubo una relación rota y una relación que a través de la palabra vemos que Él está buscando que vuelva a su normalidad. Dios entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo entonces Dios repara lo que pasó en el jardín del Edén? Muy fácil. Muy fácil, ahí es donde vemos a Jesús, aquel personaje que también no ha habido ninguna persona como Él, en el cual se divide la línea de tiempo antes y después de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Él fue el Mesías, el prometido, el Salvador, quien vino con la misión de reconciliar a la humanidad con Dios a través de su sacrificio. Hay más de 100 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, y Jesús ha cumplido cada una de ellas, y hay otras que están por cumplir. Y mis hermanos, vemos cómo el mensaje central de la palabra es algo que transformó a las vidas de las personas, transformó a sus discípulos, transformó a sus seguidores, a tal punto que estas personas conocieron la verdad, que dieron su vida por ello. Te pregunto, ¿tú darías la vida por algo falso, por algo que no es verdad? Oh, ¿cuántos misioneros no han muerto por no negar a Cristo? Porque prefieren primero morir que decir yo no creo en Dios, porque ellos saben y tienen una confianza de que Dios es real. De la misma manera, sus seguidores dieron la vida por el mensaje. Los discípulos dieron su vida por Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra manera que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en aquella cruz del Calvario, para que así todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Por eso cantamos hoy: Él nos lleva de muerte a vida. Que a pesar de que en nosotros había pecado, a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Cristo murió por ti para transformarte. Oh, ¿cuántas personas no han dicho: no,
Yo no quiero aceptar a Cristo porque todavía hay cosas que tengo que trabajar en mi vida. No, es que yo todavía hay unos asuntos en casa o en el trabajo que primero tengo que resolver, porque Cristo no me va a aceptar así. Estás equivocado si hacer esto. Ven a Cristo tal como tú eres y Él te transformará. Porque tú no puedes cambiarte a ti mismo. Porque tú no puedes hablar vida a un alma que está muerta. El único que le puede decir a esos huesos secos que se levante, el único que le pudo decir a Lázaro sal, es Jesucristo. Es Dios que tiene el poder para dar vida. Ven a Cristo hoy. Él es el que puede transformarte. Este libro tan importante, el más valioso de todo el planeta, es la palabra de Dios, y este es su mensaje de una manera resumida. Ven a Cristo hoy, vuelve a casa. A veces el problema con los hispanos no es que creamos en Dios o no. ¿Sabe cuál es el problema? En que creemos más en nosotros que en Dios. En que creemos que no, yo después resuelvo. Yo me alejo de la iglesia y más adelante vuelvo. Muchos de nosotros hemos crecido en la iglesia, ya sea católica, ya sea bautista, ya sea pentecostal. Hemos crecido escuchando el mensaje. No creo que ninguno de ustedes acá el día de hoy sea la primera vez que escuchan de Jesús, pero quizás sí sea la primera vez en que escuchas cuánto te amó aquel Dios. Y quiero invitarte el día de hoy a que vuelvas a casa. Cristo te amó tanto que dio su vida por ti, y Él es el que puede transformarte, el que te puede perdonar, el que te puede salvar. No es un pastor, no es un sacerdote, es solo Cristo. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Y sería totalmente absurdo preparar un mensaje acerca de la Biblia y no hablar de este mensaje central que te acabo de mencionar el día de hoy. Y allí donde tú estás, reconcíliate con Dios. Pastor, ¿cómo me puedo reconciliar con Dios? Pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe tanto pecado que hay en mí, cuántas veces he fallado. Es cierto, no sé, pero ¿sabes quién lo conoce todo? Dios. Ven a Él, habla con Él, reconcíliate en Él. Solo en Jesús, cree en Él, pide perdón. Hay una historia maravillosa. El hijo pródigo, aquel que en pocas palabras deseó que su padre estuviera muerto y tomó todo. Y cuando vuelve a la casa del padre, ahí estaba con sus brazos abiertos y lo recibió y lo vistió a su hijo. ¿Cuántos hoy dicen: hoy vuelvo a casa, hoy le entrego todo al Señor? Estoy cansado de vivir una vida separada de Él y hoy le entrego mi vida a Él. He entendido que solo en Jesús lo tengo todo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y me ha dejado un libro, su palabra, para que yo pueda caminar conforme a su voluntad. Y su palabra es clara y nos habla de este mensaje de salvación. Somos salvos por gracia, no por obras. No se trata de lo bueno que tú eres, de lo bien que cantas, de lo mucho que lees la palabra. Son cosas importantes, claro que sí, pero lo más importante es la gracia de Dios. Porque donde sobreabundó el pecado de cada uno de nosotros, donde había maldad, donde había transgresión, donde estábamos manchados, sucios, sobreabunda la gracia de Dios. Así que el día de hoy, si ese eres tú, el día de hoy aquí, te invito a que no salgas de este lugar sin hacer esta oración conmigo. Una vez más, una oración no te salva. Lo que te salva es que verdaderamente creas en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que resucitó de los muertos, y le pidas perdón. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso esta iglesia está aquí hoy, y la iglesia se ha mantenido a lo largo de los años, porque es el Señor el que trabaja. Su palabra permanece para siempre. Inclina tu rostro, tú que estás aquí el día de hoy. Señor, vengo delante de ti. Señor, estoy desnudo, tú conoces todo. Dígaselo ahí donde usted está. Tú conoces mi maldad. Repítalo conmigo. Tú conoces mis pecados. Dios, tú conoces lo malo que he sido, Señor. Conoces mi pasado.
Pero hoy entiendo que en ti, Señor, puedo ser libre. Que a pesar de que estoy muerto, tú me puedes llamar a la vida. Ahí donde usted dígale: pido perdón, Señor, porque me he alejado. Pido perdón porque te he fallado. Pero hoy creo en ti. Creo en Jesús, tu Hijo, que enviaste a morir en aquella cruz del Calvario. Creo que Él resucitó al tercer día y que Él me puede dar vida. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: reconozco a Cristo como mi Salvador. Hoy vuelvo a casa, Señor. Gracias por esperarme con tus brazos abiertos. Y ayúdame, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. El día de hoy, mis hermanos, si usted que nos visita el día de hoy hizo esta oración, si usted hoy dice: quiero volver a casa, no le voy a pedir que pase al frente, pero por favor puede levantar la mano. ¿Habrá alguien que diga: hoy vuelvo a casa? Levante su mano allí donde usted está. ¿Quién es? Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, ustedes dos. Dios te bendiga, Leiker. Dios te bendiga allá atrás. Alguien, Dios te bendiga. Alguien que diga: hoy vuelvo a casa de papá. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Alábale ahí donde tú estás. Él conoce tu pasado. Él sabe exactamente cada cosa que tú has pasado. Pero aquí está el Señor, con tus brazos abiertos a recibirte. No hay nada mejor que estar en la casa de papá. Cada uno de ustedes que levantaron su mano vamos a cantar, pero por favor no se vaya sin antes hablar conmigo en el lobby, sin hablar con uno de nuestro equipo. Equipo, por favor, estemos listos para recibir a estas personas. Oh, hay fiesta en los cielos, porque solo Dios puede traer a una persona de la muerte a la vida. Cree en Él, sigue caminando en Él. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor y cantemos.